Si alguna vez escuchas 3 golpes en tu ventana a las 3 de la mañana, no te levantes. No importa quién creas que está afuera. No importa si suena como tu madre, tu hijo o la persona que más amas. No abras, porque si respondes, ya no eres tú quien está vivo. Me llamo Elias Rook y no tengo casa, ni familia, ni un lugar al que volver. Me gano la vida cazando lo que otros ni siquiera se atreven a nombrar. Vampiro es una palabra débil para lo que hay ahí afuera. No todos beben sangre. No todos tienen colmillos. Algunos se esconden detrás de caras que amas. Otros usan tu propia voz para llamarte en la noche. No trabajo para la policía. No trabajo para iglesias. Trabajo para los que ya no duermen. Para los que saben que algo los está mirando desde el cristal. Algo paciente. Algo que puede esperar semanas, meses, incluso años, hasta que alguien cometa el error de abrir. He visto lo que pasa cuando respondes al llamado equivocado. No es rápido, no es limpio, no es como en las películas. Es lento, meticuloso, y cuando termina, ya no reconoces la cara que tenías frente a ti, ni la tuya propia en el espejo. Estas no son historias de monstruos, son historias de decisiones, de líneas invisibles que cruzas sin darte cuenta, y de todo lo que pierdes cuando eliges vivir un día más. La primera vez que maté uno tenía 15 años. No fue heroico. No hubo adrenalina de película, ni sensación de victoria. Fue rápido, torpe y tan brutalmente real que todavía puedo sentir el peso de aquel momento en las manos. Vivíamos en un pueblo olvidado por todos, un punto invisible en el mapa, rodeado de campos de trigo que parecían no terminar nunca. 130 habitantes, un cementerio desproporcionado para tan poca gente, con lápidas inclinadas y nombres que el viento había empezado a borrar. Las casas eran de madera vieja que crujía incluso cuando no había viento. Ese tipo de lugar donde el silencio no es paz, sino advertencia. Mi madre fue la primera en escucharlo. 3 golpes en la ventana. Al principio no pensé nada raro. En ese entonces, mi padre trabajaba turnos nocturnos en una planta eléctrica a 1 hora de distancia. A veces volvía antes de tiempo. Ella creyó que era él. Yo también lo creí, pero no era él. El sonido del cristal al vibrar bajo esos golpes todavía me persigue. No era fuerte ni desesperado. Era lento, medido, como si quien estuviera afuera supiera que estábamos escuchando, que estábamos conteniendo la respiración. Mi madre abrió la cortina. Solo vi una sombra. Y luego, sus ojos no brillaban. No tenían ese destello antinatural que muestran las películas. Eran ojos humanos, demasiado humanos. Y eso fue lo que me heló la sangre. Esa noche aprendí 2 cosas. Primero, nunca respondas a un llamado que viene de la oscuridad. Segundo, cuando matas algo que no debería existir, una parte de ti muere con ello. No recuerdo el rostro. Mi mente no lo retuvo. A veces pienso que es una defensa, como si mi propio cerebro hubiera decidido que era mejor no guardar esa imagen. Pero los ojos, esos todavía me miran cuando cierro los míos. Mi padre no era cazador profesional. No pertenecía a ninguna organización secreta. Solo era alguien que sabía demasiado.
A la mañana siguiente, no lloró, no me abrazó. Me sentó en la mesa de la cocina, con el sol apenas entrando por las cortinas, y me habló de las viejas sangres. No eran los vampiros de los libros, no eran los de las historias góticas de castillos en Europa. Lo que había tocado nuestra casa era algo mucho más antiguo, parásitos de vida. Algunos beben sangre, sí, pero otros toman memoria, otros tu voz, otros tu calor, hasta que tu propio cuerpo deja de reconocerte como suyo. Me enseñó las 3 reglas básicas. 1. No todos se alimentan igual. 2. Si los ves comer, actúa. Ese es el único momento en que están débiles. 3. Si escuchas tu nombre en la oscuridad, ya te marcaron. A los 19 ya estaba solo. El pueblo murió poco a poco, como si alguien hubiera ido apagando luces, una por una, hasta dejar todo en penumbra. Mi madre fue de las primeras en irse. Mi padre no tardó. Y yo no voy a llorar ahora. En este trabajo aprendes que hay un límite para el duelo si quieres seguir vivo. No hay contratos. No hay oficinas, ni uniformes, ni medallas. Solo teléfonos desechables, mensajes escritos a mano, encuentros en estaciones de servicio a medianoche. A veces me pagan con dinero, otras con comida. Muchas veces, la única paga es información, pistas que quizás me mantengan con vida un día más. No busco justicia, no busco venganza. Solo busco que alguien, en algún lugar, pueda abrir los ojos al amanecer y siga siendo él mismo. Eso es suficiente. Hace 2 semanas encontré una nota, sin nombre, sin remitente. Solo un mensaje escrito, con letras irregulares. 3 desapariciones. Pueblo llamado Harrow's End. Última casa al norte. Sótano. Harrow's End. 200 personas. Calles donde el viento parecía evitar hacer ruido. Casas que olían a humedad y miedo. Era un lugar donde nadie miraba a nadie demasiado tiempo, como si todos temieran encontrar algo en los ojos del otro. Estacioné frente a la última casa al norte. El viento traía olor a madera podrida y óxido. La casa parecía vacía, pero el aire estaba equivocado. Era frío, pero no frío de invierno. Era un frío que parecía venir de dentro de la tierra. El sótano olía a tierra húmeda y metal oxidado. No había sangre, no había arañazos, solo 3 círculos concéntricos grabados en el suelo. Un viejo símbolo de nido. Nunca hay solo uno cuando ves eso. Salí de ahí con una sola certeza. Algo había despertado en Harrow's End, y el pueblo entero, aunque nadie lo dijera, ya estaba esperándolo. Esa noche dormí en el coche frente a la casa. No quería cerrar los ojos, pero el cuerpo no perdona. Me quedé dormido cerca de las 2 de la mañana. A las 2:47 lo escuché. 3 golpes. Pero no en la ventana de la casa, en el cofre de mi auto. El primer golpe me despertó, como si alguien hubiera vertido agua helada sobre mi cuerpo. El segundo hizo que mi respiración se cortara en seco. El tercero no era solo un sonido, era una invitación. No abrí los ojos de inmediato. Aprendes a no moverte, a no mostrar que escuchaste, porque a veces ellos escuchan tu corazón y esperan el cambio de ritmo. Conté en silencio. 1, 2,
3. El aire estaba tan frío que mi propio aliento sonaba extraño dentro del coche, como si no me perteneciera. No miré, no me moví, solo escuché. Nada después de los golpes, ni pasos, ni viento. Solo un silencio tan pesado que parecía hundirme contra el asiento. Cuando abrí los ojos, el cristal del parabrisas estaba empañado desde fuera, como si alguien hubiera estado respirando ahí. Esperé hasta que el reloj marcó las 3 en punto, y entonces el aire cambió. El frío se retiró como si hubiera estado vivo, y yo supe que, por esa noche, había pasado la prueba. El segundo día caminé el pueblo. Harrow's End era un lugar donde las miradas pesaban más que las palabras. La nieve cubría las calles como una manta que intentaba esconder algo podrido debajo. Las casas parecían inclinarse hacia adentro, como si quisieran evitar mirar al resto del mundo. La gente caminaba rápido, sin detenerse demasiado, sin mirar a nadie más de lo necesario. Nadie me preguntó quién era. Nadie me dio los buenos días. Ese tipo de silencio no es casualidad, es miedo compartido. En la tienda del pueblo encontré a una mujer de unos 40 años. Sus manos temblaban cuando sacaba el cambio de la caja registradora. Ojeras profundas, piel pálida como papel. Cuando me miró, fue como si me hubiera estado esperando. «No los mires si te hablan», dijo, apenas moviendo los labios. No tuve que preguntar quiénes. En lugares como este, siempre hay un ellos. «¿Qué es lo que ves?», pregunté, bajando la voz. Ella tragó saliva, como si nombrarlo pudiera atraerlo. «Niños, en la nieve, siempre en la nieve. Si contestas, ya no vuelves». La puerta se abrió detrás de mí y ella cayó de golpe. Sus ojos bajaron, como si alguien la hubiera golpeado. Solo me cobró y me entregó el cambio sin volver a mirarme. Al salir de la tienda, sentí algo que no era viento. Una ráfaga helada que no venía de afuera, sino de algún lugar dentro de mí. Una presencia que se acomodó detrás de mis hombros y me siguió hasta el coche. Esa noche volví a la casa. No hay peor decisión que regresar al lugar que te está llamando. Y no ir es aún peor. Los símbolos seguían ahí, marcados en el suelo del sótano. 3 círculos concéntricos. La tierra parecía más húmeda que antes, como si algo debajo hubiera empezado a respirar. Me senté en la esquina, espalda contra la pared, y esperé. A veces, la casa no es perseguir, es ser paciente. Aprender el ritmo de lo que quieres atrapar. Las 2:30. Nada. 2:40. Nada. 2:50. Pasos. Pequeños. Ligeros. No eran botas ni zapatos. Era piel desnuda sobre madera. Un leve arrastre, como si cada paso dejara huella en el aire. Se detuvieron justo encima de mí. Y entonces escuché la voz. Elías. Era la voz de mi madre. El sonido atravesó cada hueso como un cuchillo caliente. Quise correr, quise llorar, quise contestar, pero no moví un músculo. Elías, soy yo.
Baja el arma. Hace 14 años que no tengo madre. Hace 14 años que la enterré. El aire se volvió más denso, como si las paredes respiraran. Una sombra pasó frente a la escalera, lenta, como tanteando el terreno. No respondí. No subí. Me quedé inmóvil mientras mi corazón golpeaba contra las costillas. A las 3:05, los pasos se fueron y el silencio volvió a ser solo silencio. Al amanecer, salí del sótano. El pueblo estaba aún más callado que el día anterior. 3 casas más cerradas con tablas. Es progresivo. Siempre es progresivo. Primero desaparece uno, luego 2, luego calles enteras. Esa tarde decidí excavar. Los círculos en el suelo no eran decoración. La tierra estaba removida, suelta, como si alguien hubiera cavado desde abajo. Encontré un túnel estrecho, apenas lo suficiente para que un adulto pudiera pasar arrastrándose. El aire que salía de allí abajo no era aire. Olía a cobre, humedad y algo más, algo viejo. Avancé con una linterna, cada paso hundiéndome en tierra que parecía viva. La madera de la casa crujió sobre mí como si supiera que estaba entrando donde no debía. A los pocos metros, escuché voces. No gritos, cantos, era un murmullo coral, armónico y al mismo tiempo erróneo, como si muchas voces intentaran cantar la misma nota, pero no fueran humanas. El túnel desembocaba en una cámara más amplia, y ahí lo vi. No eran 1, no eran 10, eran muchos, cuerpos pálidos, delgados hasta la fragilidad, fusionados en una masa viva que se extendía como raíces a través de la tierra. No tenían ojos, solo bocas, docenas de bocas abiertas que no gritaban, cantaban, y de esas bocas salían todas las voces que alguna vez amé. Mi madre, mi padre, amigos que ya no estaban, todas llamando mi nombre. Me quedé quieto. No me atacaron, no se movieron, solo cantaban. Eran un nido, no cazaban gente, no se alimentaban de cuerpos, se alimentaban de identidad, de memoria. Se convertían en todo lo que perdiste, todo lo que deseabas volver a oír. Y cuando respondías, ya no quedaba nada de ti para recordar. Una de las bocas habló diferente, una voz joven, quebrada. No me dejes aquí. Era la voz de mi propia infancia, mi voz a los 10 años. El miedo no fue pensar en matarlos. El miedo fue sentir que, si escuchaba un segundo más, iba a olvidar quién era yo. Encendí fuego. No pensé. No planifiqué. Solo arrojé las mechas y dejé que el fuego hiciera lo que yo no podía. El humo olía a hierro y lluvia. La tierra se estremeció bajo mis pies mientras retrocedía por el túnel. Mientras salía, las voces cambiaron. Dejaron de llamarme. Empezaron a suplicar. No como monstruos, como gente, como los que había perdido. Elías, no nos dejes. No esta vez. Subí los últimos escalones con el fuego lamiendo mis botas. No me di vuelta. No podía.
Si lo hacía, iba a responder. Salí de la casa cuando el primer rayo de luz empezó a pintar la nieve. El pueblo seguía en silencio. Nadie salió. Nadie preguntó. Nadie me detuvo. Conduje hasta la salida. La carretera era una línea gris sobre la nieve blanca, y fue entonces cuando lo vi. Un niño en la nieve, piel blanca, ojos negros como vacío. Me miró mientras pasaba con el coche y sonrió. Levantó la mano y golpeó 3 veces el cristal de mi ventana. 3 días después de dejar Harrow's End, me desperté a mitad de la noche con la garganta seca y un pensamiento que no era mío. No quemaste el corazón. No fue un sueño. No fue una voz en la habitación. Fue un recuerdo que no recordaba tener, como si alguien lo hubiera colocado dentro de mi cabeza mientras dormía. Al principio intenté ignorarlo. Eso es lo que haces cuando la casa se mete en tu mente. Separas lo real de lo que ellos quieren que creas. Pero esa frase era demasiado precisa. El corazón. Los nidos no mueren si no destruyes la raíz. Mi padre me lo dijo cuando era niño, después de mi primera cacería. Nunca te fíes del fuego. El fuego engaña. Si el corazón no se rompe, todo vuelve a crecer. El corazón no estaba en la casa, ni en los cuerpos. El corazón estaba en otra parte. La segunda señal llegó la mañana siguiente, cuando abrí mi cuaderno de registro para anotar el caso. Siempre escribo la misma primera línea. Me llamo Elias Rook. Ese día, cuando terminé de escribir, me di cuenta de que las letras no tenían sentido. La tinta formaba palabras, pero no eran las mías. Era como mirar mi propia firma escrita por otra persona. Intenté volver a escribir mi nombre y por un instante no lo recordé. No hay manual para esto. Nadie te dice cómo mantenerte humano cuando pasas demasiado tiempo cazando lo que finge serlo. Hay armas, hay reglas, pero no hay una sola instrucción sobre qué hacer cuando empiezas a olvidar quién eres. No regresé a Harrow's End por el pueblo, ni por justicia. Regresé por mí, porque si olvidaba mi nombre, no iba a ser un cazador más, iba a ser parte de ellos. La carretera estaba cubierta de nieve vieja cuando llegué. Las casas parecían más muertas que antes. Algunas ya ni siquiera estaban. El viento soplaba sin dirección, cargando ese olor a madera podrida que se había quedado grabado en mi memoria. Cuando llegué al terreno donde estaba la casa, el fuego había hecho su trabajo. No quedaba nada de madera, solo un agujero negro en medio de la nieve. Un agujero que bajaba demasiado profundo. El aire que salía de allí no era frío, no era caliente, era neutro, vacío, como si el propio mundo no quisiera llenar ese espacio. Respiré hondo y bajé. El túnel ya no era de tierra. La primera vez había sido barro húmedo y raíces. Ahora era carne, no carne humana. Algo entre músculo y tierra viva, con un pulso que podía sentir a través de mis botas. Cada paso sonaba como caminar sobre un tambor húmedo. A medida que descendía, escuché el murmullo. No eran voces esta vez, era un sonido profundo, grave, como un latido sostenido. No venía de un punto exacto, venía de todas partes.
La cámara al final del túnel era más grande de lo que recordaba, y en el centro, latiendo lento, estaba el corazón. No era un corazón de animal, ni de persona. Era una masa de carne retorcida, con miles de líneas oscuras recorriéndola como venas, y alrededor, esas bocas, docenas, algunas cerradas, otras abiertas como si esperaran respirar por mí. Cuando di un paso dentro, el sonido cambió. Elías. Fue un coro. Todas las bocas al mismo tiempo. Mi nombre retumbó contra las paredes húmedas, no como eco, sino como si la tierra misma me llamara. Me arrodillé por un instante sin querer. No era miedo, era cansancio, como si algo dentro de mí quisiera rendirse, dejar que me nombraran, dejar de pelear. Entonces una de las bocas se abrió más y habló diferente. No corras esta vez. No era mi madre, no era mi padre, era mi propia voz, más joven, como un recuerdo que alguien había arrancado de mi niñez y pegado allí. Sentí que algo se quebraba dentro de mí, una parte que había mantenido cerrada. Me acerqué al corazón. Mis manos temblaban, no de miedo, de reconocimiento, de un sentimiento que no debería estar ahí. Nostalgia. El corazón latía más rápido cuanto más cerca estaba. El murmullo se convirtió en un ritmo que parecía sincronizarse con el mío. Por un segundo pensé, ¿y si esto siempre estuvo dentro de mí? ¿Y si no los estoy cazando, sino regresando a casa? Cerré los ojos, respiré hondo y hundí la estaca de plata. El sonido no fue un grito, fue una implosión, como si todo el aire del mundo se hubiera tragado a sí mismo. Las bocas se abrieron al unísono y por un segundo no hubo voces, no hubo canto, no hubo nada. Luego, una risa. No era humana, no era monstruosa. Era una risa vieja, cansada. Quemaste el corazón, pero ya estaba dentro de ti. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo hubiera arrancado un trozo de mí para llevarlo con ellas. Me tambaleé hacia atrás. La cámara empezó a derrumbarse. La carne viva se volvió barro de nuevo, pudriéndose mientras el latido se apagaba. Corrí. Subí el túnel mientras el suelo se cerraba tras de mí. Salí al aire libre justo cuando la entrada colapsaba, dejando solo tierra negra bajo la nieve. Caí de rodillas. Mi respiración era ajena, como si no viniera de mí. Saqué mi libreta. Intenté escribir mi nombre, Elías. Las letras se movieron frente a mis ojos. No pude leerlas. Conduje sin rumbo hasta que el sol empezó a asomar. El mundo afuera parecía igual, pero algo estaba fuera de lugar. Me miré en el retrovisor. La cara era mía, pero los ojos, no estoy tan seguro. Ese día no anoté nada en mi cuaderno. Solo escribí una frase en una página vacía. Si algún día olvidas quién eres, no corras. Ya es demasiado tarde. No recuerdo cuánto tiempo estuve conduciendo. Solo sé que el amanecer me encontró en una carretera vacía, con el volante frío bajo mis manos y una sensación que no tenía nombre.
El cielo estaba limpio, casi hermoso, y sin embargo, cada rayo de sol parecía falso, como si lo hubiera visto antes en otro lugar, en otro tiempo o en otro cuerpo. Aparqué en un tramo de tierra y apagué el motor. El silencio fue tan absoluto que por un instante pensé que el mundo había dejado de existir. Saqué mi libreta. Mis dedos temblaban, no de cansancio, de duda. Escribí mi nombre, Elias Rook. Lo miré. Las letras parecían correctas, y sin embargo, al leerlo en voz baja, algo dentro de mí dijo, «Ese no eres tú». Respiré hondo. Intenté pensar en algo sólido, algo real. La voz de mi madre, el olor de la casa donde crecí, el tacto de la madera, del primer arma que fabriqué. Pero todo era como mirar fotos borrosas. Puedo ver que hay una imagen ahí, pero no distingo los rostros. Entendí entonces que no había salido del nido intacto. Nadie sale. No es la sangre lo que toman. No es tu vida. Es tu ancla. Ese hilo invisible que te dice quién eres cuando el resto del mundo se desmorona. Y si cortan ese hilo, el resto no tarda en seguirlo. Guardé la libreta. Arranqué el coche. El motor rugió como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera igual. A veces eso es lo peor de todo. El mundo sigue igual mientras tú ya no eres el mismo. Pasé por un pueblo unas horas después. No era Harrow's End. Otro lugar, otro silencio. Una gasolinera al borde de la nada. Paré solo para llenar el tanque. Al bajar, vi a un niño en la esquina del edificio. Ojos oscuros, sonrisa tranquila. No se movió. Solo me observó. Entré al coche sin mirarlo, pero antes de arrancar, escuché los 3 golpes. Esta vez no en el cristal, no en el cofre, dentro de mi cabeza. 1, 2, 3. Me quedé quieto. Contuve el aire. Y por primera vez, no estuve seguro de si estaba esperando que el sonido terminara o si estaba esperando responder. Conduje sin mirar atrás. Pero mientras la carretera se extendía frente a mí, una sola idea me acompañó. ¿Y si ya no hay atrás? Me llamo Elias Rook. Eso es lo que escribí. Eso es lo que digo. Pero en el eco de mi voz, en el borde de cada pensamiento, hay un susurro que no se calla. No quemaste el corazón, solo cambiaste el tuyo. No sé cuánto tiempo me queda siendo yo. No sé si la próxima vez que alguien escuche mi voz, seguiré siendo quien dice esas palabras, pero seguiré cazando. No por redención, no por esperanza, solo porque es lo único que aún me hace sentir que, al menos por ahora, todavía existo.